Presentamos aquí algunos datos aproximados, acerca de la vida de la Santísima Virgen María. Algunos de ellos, bueno, pues están tomados de la tradición, de datos extrabíblicos, otros sí están tomados de la Sagrada Escritura. Y bueno, pues más o menos se hace el esfuerzo de ubicar históricamente a la persona de la Santísima Virgen María. Probablemente nació entre el año 729 y 733 de la fundación de Roma, de la fundación del Imperio Romano. Probablemente entre el 729 y 733 de la fundación de Roma, no antes de Cristo, no después de Cristo, de la fundación del Imperio Romano. ¿Okay? Sobre su linaje, tomando en cuenta los datos de la Sagrada Escritura, algunos consideran que es descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David. Algunos consideran que es de la estirpe sacerdotal, de la casa de Aarón, ¿sí? Algunos consideran que son las dos, y puede ser, podría ser por papá y por mamá. De tal manera que esto es interesante porque no solamente de forma legal, por medio de José, sino también de forma directa, Jesús es descendiente de David. No solo por José, también por María. Si algunos consideran que puede que sea de la tribu de Judá, por lo tanto, descendiente de David. Muy bien, bueno, no tenemos el dato exacto, pero puede ser que se haya desposado con José cuando tenía entre 14 y 18 años, una costumbre muy usual de la época, muy joven, ciertamente, que yo luego, obviamente, pues las cosas son distintas, no me saquen plática. Es que, miren, hace poquito estaba escuchando que en algunas partes del mundo están proponiendo que la adolescencia llega hasta los 30 años. Bueno, por no nos conviene ya. Por favor. No. Cuando antes ya a los 14, 15 años ya eran papás. A los 14, 15 años ya eran cabezas de familia. Entonces no me vengan con que hasta los 30 años el Señor termina de desarrollarse, por favor. Puede ser, pero no. O sea, yo creo que todo ese invento de la adolescencia y no sé qué y no sé cuál, o sea, sí tiene una base biológica, pero no es determinante. O sea, los seres humanos durante mucho tiempo así fue como crecieron. 12, 13 años ya pasaban a ser adultos. Nada de que son adolescentes y pobrecitos y necesitan que no, ya se convertían en miembros funcionales de la sociedad. Bueno, el punto, me saquen plática. Tendría entre unos 14 y unos 18 años en el momento de la anunciación, más o menos. Tendría entre unos 15 y 19 años cuando huyeron a Egipto. Tendría entre 46 y 50 años cuando comienza la vida pública de Jesús, más o menos. En el evento de la muerte de Jesús tendría entre 49 y 53 años de edad, más o menos. Y bueno, pues ya después viene la Asunción. Que bueno, pues estaría más o menos en esa misma edad. Bueno. Sobre su muerte no hay.
Sería eso, igual, entre 49 y 53. O sea, porque sucede más o menos, O, más o menos. o un año más, a lo mucho. O sea, es que el punto es ese, que No sabe. ya en la escritura no aparece nada acerca de su muerte, ¿no? Pero puede ser que haya quedado más o menos en esta misma, en esa misma etapa, más o menos. Bien, bueno, después vamos a revisar ya de una forma un poquito más específica cómo se fue desarrollando la reflexión teológica acerca de la Santísima Virgen María. Por allá por el año 110, Ignacio de Antioquía es el primero que habla de la Santísima Virgen María para defender la realidad humana de Cristo contra los docetas. ¿Quiénes eran los docetas? Eran grupitos de cristianos que creían que nuestra humanidad era muy poca cosa como para que Dios se hiciera hombre, ¿no? Y entonces ellos decían, aparentó ser hombre, pero no se hizo hombre. Ese aparentar en griego se dice dokein. Dokein, aparentó. Por eso se les llama docetas, ¿no? De la palabra griega dokein. Muy bien. Bueno, Ignacio de Antioquía, por ahí por el 110, es el primero que habla explícitamente de la Santísima Virgen María para defender la humanidad de Cristo. O sea, Cristo es verdaderamente hombre porque nació de una mujer, y esa mujer es María. Tenemos también, por ejemplo, a San Irineo de León, que habla de lo que él llama la recapitulación o la recirculación. La teoría de San Ireneo es esta: ¿qué tiene que hacer uno para deshacer un nudo? ¿Cómo se deshace un nudo? ¿Cómo se desbarata? Aflojando. ¿Y cómo se afloja? Deshaciendo. Ya casi estamos. ¿Cómo se deshace el nudo? ¿Qué tengo que hacer? Volver al inicio. A ver. Tomar la punta y ir al inicio. Si para amarrarlo hice esto, para desamarrarlo, ¿qué tengo que hacer? Hacer lo contrario. Ese es el principio de recapitulación o de recirculación de San Ireneo. Como un nudo sigue una cierta dirección para amarrarse, y para desamarrarse hay que ir en la dirección contraria. De esa misma manera, Dios ha querido deshacer el nudo de la desobediencia de Eva por medio de la obediencia de María. El nudo que ató la Virgen Eva fue desatado por la obediencia de la Virgen María. ¿Sí? Así como participa en nuestra caída, participa de un modo especial la mujer, así también Dios ha querido que participe en nuestra redención de un modo especial una mujer. Sobre ese concepto que está, Ajá. es como nace la advocación a María de Satanudos. No sé si de ahí venga ese asunto de la de Satanudos. Yo supondría que a lo mejor, al menos en parte, tomaron ese ejemplo de San Ireneo para proponer esa devoción de María de Satanudos. Pero sinceramente no sé si exactamente viene de ahí. Si no sé. Hay que investigar. Luego lo checamos. Bueno, entonces estamos hablando de que entre el siglo II y el siglo III ya se está haciendo esta reflexión acerca de la Virgen María y del paralelismo que tiene con Eva.
Así como Eva le dio en la torre a todo el asunto, así la Santísima Virgen María, con su obediencia, ha participado para remediar el mal que vino por la libertad de Eva. Y así como Eva en libertad desobedece a Dios, así también María en libertad obedece a Dios. Luego, ¿Qué quiere decir antitético? antitético es como lo contrario. Sí, es eso, es la antítesis, es eso, es lo contrario de una idea. No sé si, por ejemplo, dijéramos un muro blanco, lo antitético sería un muro negro. Entonces, eso es la idea contraria. Bueno, entonces, entre el siglo II y el siglo III ya tenemos a estos autores que hablan de la Santísima Virgen como la nueva Eva. Tenemos después, en el siglo III, ya tenemos, como dijimos hace un ratito, la oración Subtum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos. También tenemos la mención de Orígenes, que habla de la Virgen María como Theotokos, como Madre de Dios, ¿sí? O portadora de Dios. Y en el año 431, para definir la unión hipostática, o sea que en la persona de Cristo se une la naturaleza humana y la naturaleza divina, Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Para definir esa verdad de fe se le llama a la Santísima Virgen la Theotokos, la Madre de Dios, la portadora de Dios, la que da a luz a Dios. Luego nuestros hermanos protestantes esto lo entienden mal porque dicen, no, porque entonces eso significa que María es antes que Dios. No, estamos hablando de que Dios, el increado, se hace humano. Respecto de ese hacerse humano, es que María es su madre, pero no respecto de que María haya estado antes de Dios para darlo a luz en la eternidad. En la eternidad no. En la eternidad Dios no tiene madre, Dios es el origen sin origen. Respecto de su humanidad, es que decimos que María es madre de Dios. María es madre de Dios en cuanto hombre, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, eso después lo vamos a profundizar un poquito más, no se preocupen. Y después también en el segundo concilio de Constantinopla se habla de la Santísima Virgen María como siempre virgen, antes, durante y después del parto, ¿no? Eso es lo que significa esta palabrilla griega, aipartenos, la siempre virgen, la siempre virgen. También en esas fechas se utiliza el título la Panaguía o la Toda Santa para referirse a la Santísima Virgen María, la Toda Santa. Bueno, entonces tenemos que entre el siglo II y el siglo VI se da todo este desarrollo en torno a la Santísima Virgen María. Se habla de ella como la nueva Eva, se habla de ella como la Madre de Dios, la Theotokos, se habla de ella como la Toda Santa, la Panaguía, se habla de ella como la siempre Virgen, la Aipartenos. Todo esto tiene que ver con Jesús. Todo esto gira en torno a su Hijo Jesús. Bueno, ya en la Edad Media nos encontramos con un poquito más del desarrollo de la reflexión acerca de la Santísima Virgen María. En el siglo XII tenemos como el gran expositor de la devoción a la Santísima Virgen María a San Bernardo de Claraval. Y bueno, San Bernardo pone el foco, pone la atención en el tema de la mediación de María. María como mediadora,
que es también un poquito la idea que hablábamos hace un rato de que está entre, es eso, ¿no? Es la mediadora entre Dios y los hombres, ¿sí? Que después se puede malinterpretar, pero cuando se comprende adecuadamente no hay ningún problema en decir que es eso, que María es mediadora, medianera. Pero en la Edad Media surge un problema. Ya dijimos que en la antigüedad se hablaba de María como la toda santa, ¿sí? Bueno, surge un problema. Algunos teólogos, como Santo Tomás de Aquino, dice, bueno, pero si es toda santa y si afirmamos de ella que no tiene pecado, ni el pecado original, entonces no necesitó ser redimida. No tuvo necesidad de redención si nunca tuvo pecado. Y para Santo Tomás es necesario, él piensa, ¿no? Él dice, al menos tuvo que, en el primer instante de su existencia, tuvo que haber tenido pecado, y después Dios se lo quitó, ¿no? Porque no puede ser que no haya tenido nunca pecado, porque si no, entonces ¿de qué la redimieron si nunca tuvo pecado? Ese es el razonamiento de Santo Tomás. Bueno, la resolución viene con Juan Duns Scoto. Duns Scoto dirá, fue redimida, efectivamente, María fue redimida, pero de forma preventiva. A este respecto, un profesor una vez nos ponía un ejemplo que a mí me pareció muy bueno. Él decía, Dios actúa con nosotros de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando ya caímos en el pecado, Dios viene y nos levanta y nos sacude, y nos soba y nos echa alcoholito o lo que sea, nos raspones para quedar ya bien, ¿no? En otras ocasiones nos agarra cuando estamos cayendo. No sé si han visto esos videos, ¿no? De repente de niños que ya van cayendo y el papá tira la mano y lo agarran antes de que caiga. Y también puede haber otras ocasiones, nos decía este profesor, en que ni siquiera nos damos cuenta de que Dios nos cuidó y de que Dios evitó que cayéramos en algún pecado. Él buscó cómo hacerle para que, sin violentar nuestra libertad, nos evitara caer en ese pecado, ¿no? Y entonces es como, no sé, pensemos por ejemplo en un papá que está esperando a que el semáforo se ponga en verde y tiene ahí a su hijo pequeñito, ¿no? Y el hijo pequeñito quiere avanzar sin que la luz esté en verde para que pueda avanzar, ¿no? Y a lo mejor el niño ni cuenta se da de eso, de que su papá, con el hecho de agarrarlo, con el hecho de ponerle la mano en el hombro, está evitando que salga corriendo y que pueda haber un accidente, ¿no? Y nos decía este profesor, así es Dios con nosotros. ¿En cuál de las tres opciones Dios ayuda? En las tres. Cuando ya nos caímos, cuando ya nos revolcamos, cuando ya terminamos todos cochinos y viene y nos levanta y nos limpia y nos apapacha, ¿no? Cuando estamos ya cayendo y Él viene y nos sostiene, y cuando ni siquiera alcanzamos a tropezar porque Él nos está sosteniendo, ¿no? En las tres ocasiones Dios nos está ayudando. Bueno, eso es lo que dice Duns Scoto. María fue redimida también, pero de forma preventiva. ¿Pero qué redimida? ¿Mande? ¿Qué redimida? Pues eso, que fue salvada. Que fue salvada del pecado, que fue salvada de la muerte eterna. Sí. También pudiera quedar el ejemplo de que como Jesús, no necesitando el bautismo, lo hace. Sería un ejemplo de que
la Virgen María estaba allí, no necesitaba ser redimida o se le quitó lo... No, en el caso de la Santísima Virgen María, ella sí necesitaba ser redimida. Sí, ella sí necesitó ser redimida. Pero es redimida de forma preventiva. ¿Sí? De manera que desde el primer momento de su existencia existió sin pecado personal, sin pecado original, pero porque Dios la preservó, exactamente. Sí, pero de todos modos necesitó eso, necesitó ser redimida. Entonces estamos hablando de eso, de una redención preventiva o preservativa, ¿sí? que evita que la Santísima Virgen María haya tenido mancha de pecado. Entonces Coto da la respuesta para que al mismo tiempo podamos llamar a la Virgen María la Toda Santa, la llena de gracia, la Inmaculada, y al mismo tiempo aceptar que también necesitó ser redimida. Pero su redención ocurrió de un modo distinto, ocurrió de manera preventiva. Preventiva, no como con nosotros, que ya es una redención correctiva, diríamos, ¿no? Es como el carro, ¿no? El carro se le hace el servicio para prevenir que se descomponga. Cuando ya se descompuso, pues ya el servicio más bien es correctivo, ya hay que corregir el problema. A María se le ha redimido de forma preventiva. ¿El pecado original se adquiere al momento de la concepción o del nacimiento? Concepción. No, desde el momento de la concepción. Sí, desde el momento de la concepción. Porque es un pecado que se transmite por la naturaleza. Se transmite por la naturaleza en el sentido de que nuestra naturaleza humana quedó lastimada por el pecado de nuestros primeros padres. Y regularmente, o sea, en nuestra experiencia ahora, pues no sucede que los pecados del papá se le transmiten al hijo. No sucede, pero, dice Santo Tomás, lo peculiar del pecado de Adán es que él era el primeritito de la cadena. Él era el primerito. Y siendo él el primero, al pecar, afectó a toda la cadena. Eso es lo peculiar del pecado de Adán. Que al ser en la cabeza de la humanidad y caer en pecado, arrastró consigo a toda la humanidad. Eso ya no sucede conmigo o con ustedes, porque nosotros no somos la cabeza de la humanidad. Pero con Adán sí sucedió, porque él era la cabeza. O sea que fue el que amoló el ADN. Algo así, sí. Muy bien, bueno, y ya después, en la edad contemporánea, que ya casi terminamos, en la edad contemporánea, en el siglo XIX y en el siglo XX, pues se han desarrollado distintas devociones y se han propuesto como dogmas distintas verdades acerca de la Santísima Virgen María. En 1854, en 1854 es declarada como dogma la Inmaculada Concepción de la Virgen María. A ver, aquí hay que tener esto claro. Que haya sido declarado como dogma en 1854 no significa que la Iglesia empezó a creer en la Inmaculada Concepción en 1854. No. En todo caso, tendríamos que decir que esa creencia se remonta al siglo VI, cuando se le comenzó a llamar la Toda Santa. Viene desde allá. Acá se dogmatiza. ¿Qué quiere decir que se dogmatiza? Que se propone como una verdad de fe que debe tenerse por cierta, que debe creerse. Si quieres ser católico, debes creer en la Inmaculada Concepción.
Si quieres ser católico y dices, pero yo no creo en la Inmaculada Concepción, estamos en problemas. Estamos en problemas. Eso es lo que implica el dogma, una verdad de fe que se propone para ser creída. ¿Sí? Bueno, entonces en 1854 se declara como dogma la Inmaculada Concepción, aunque es una idea, repito, que ya viene desde el siglo VI, desde por allá del 550 o algo así. Lo que hace el Papa es declararlo como dogma. ¿Y qué implica eso? Que desde el primer instante fue preservada de la mancha del pecado, en vistas a su ser madre de Dios, al hecho de que iba a ser madre de Dios. Bueno, después el Papa León XIII, el Papa Pío XII, en sus encíclicas hablan acerca de la realeza de María, acerca de la devoción al Santo Rosario. En 1950 es declarado como dogma la Asunción. Otra vez, eso no significa que se comenzó a creer en ese año, no. De hecho, hay unas tradiciones bien antiguas, igual del siglo III o del siglo IV, que ya hablan de eso, que ya hablan del tránsito. No sé si aquí alguna vez se llegó a hacer eso, o si ustedes han visto que se celebra la dormición. El 14 en la noche, el 14 en la tarde se celebra la dormición. Bueno, esa práctica de piedad viene desde allá, viene desde por ahí del siglo III o siglo IV. ¿Qué es eso? Es el momento en el que la Virgen muere y es llevada en cuerpo y alma al cielo. Muy bien. Bueno, entonces la Asunción, que implica eso, que María es llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, se declara como dogma en 1950, pero en realidad es una creencia muy antigua también. Y luego, ya posterior al Concilio Vaticano II, San Pablo VI, por ejemplo, le da el título de Madre de la Iglesia a la Santísima Virgen. San Juan Pablo II escribe, por ejemplo, su encíclica de la Madre del Redentor, Redentoris Mater. Todo esto para decir que, bueno, pues la reflexión acerca de la Santísima Virgen María, pues ha ido teniendo todo este desarrollo. Ha ido teniendo todo este desarrollo, y el hecho de que se haya desarrollado no significa que nos lo hayamos inventado, ¿no? Es como un bebecito. ¿En qué momento comienza a existir el bebé? Desde la concepción. Después se va desarrollando. Y conforme se va desarrollando, se van mostrando nuevos aspectos que antes no se veían, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los primeros días de gestación de un bebé. No se alcanza a notar si es niño o niña, ¿no? Conforme pasa el tiempo, ahora sí ya se le nota. Desde el principio o era niño o era niña, pero no se le notaba. Con el paso de los días, ahora sí ya se le nota. Lo mismo sucede con el desarrollo de la reflexión acerca de la Virgen, como ha pasado también en otros temas de la teología. Ya estaban ahí, se han ido desarrollando, ¿sí? Se han ido desarrollando, pero no es que nos los inventamos en 1950, no va por ahí el asunto. Se ha ido desarrollando la reflexión, se ha ido desarrollando, se ha ido afinando, se ha ido perfeccionando para proponerla. Muy bien, bueno, pues esta es, repito, solamente una introducción muy general a lo que vamos a estar estudiando. Ya nos meteremos en el tema de los dogmas, de la Inmaculada, de la Asunción, de qué significa que es Madre de Dios, y ya iremos desarrollando todos esos temas. Ahora solamente pues les presento esta introducción, ¿no? como un resumen de lo que vamos a estar viendo en las clases que nos quedan. Bueno, pues entonces, dicho eso, ya son 8:30, ya váyanse a mimir,
Pónganse de pie para darle la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buen regreso a sus hogares. Gracias por su tiempo.